Estimados colegas, les habla Frida Díaz Barriga, profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy vamos a hablar de la necesidad de cambio en la cultura digital de nuestras comunidades educativas, y esto en el marco del primer Congreso Iberoamericano de Investigación Educativa que se celebra en la Universidad de España y México. Los temas que vamos a abordar se relacionan con los retos educativos que encontramos en esta materia, la emergencia de una nueva ecología del aprendizaje y la necesidad y dirección de innovación en los paradigmas educativos imperantes. Quisiera iniciar hablando de los grandes retos que al mismo tiempo representan grandes oportunidades. Y me parece que lo más importante es entender que esos retos y oportunidades deben vincularse con las necesidades y las características de nuestra región latinoamericana, porque en las últimas décadas parece que hemos quedado de alguna manera pues atrapados en el discurso del neoliberalismo en sus políticas educativas y hemos dejado de lado las tensiones y conflictos que vivimos en nuestros contextos locales. Me parece que es muy importante que generemos prácticas educativas donde, más allá de esas políticas o de esos intereses que vienen de discursos de carácter hegemónico, atendamos a los contextos de aprendizaje, desarrollo y bienestar humano que son necesarios en nuestros países. Y ahí es donde encuentro que son estos 4 conceptos que son los que van a estar presentes en toda la discusión, los que tienen que permear esas nuevas prácticas educativas y las políticas que generemos en torno a ellas. Por un lado, necesitamos apoyar prácticas, sistemas, proyectos, planes curriculares, miradas a la formación de los profesores que partan del tema de equidad, considerando que en nuestra región existe una gran desigualdad social y educativa. Tenemos que atender la diversidad, porque si algo nos caracteriza no es la uniformidad ni la estandarización, sino precisamente la diversidad, en todos los aspectos que la diversidad humana se manifiesta en los seres humanos. Requerimos proyectos inclusivos, entendidos como aquellos proyectos que son de educación, que brindan oportunidades para todos y cada uno de los participantes en nuestras sociedades. Por un lado, claro, pues las personas que pueden presentar algún tipo de deficiencia o discapacidad, pero también las personas que provienen de nuestros pueblos originarios, aquellos otros grupos y colectivos que se han visto excluidos de los bienes de la educación, las comunidades originarias, las personas que por razones étnicas se han visto al margen de los beneficios de la educación o de la sociedad, aquellas personas que por cuestiones de estigmatización también se han visto excluidos de la sociedad, de la educación, del bienestar humano o de sus derechos. Y finalmente, pues tenemos que tender hacia una justicia social que en el campo de la educación se tiene que ver acompañada de un concepto que me parece que está creciendo mucho en las últimas décadas y que es muy importante, el de una justicia social acompañada de lo que llamaríamos justicia curricular. Entre los principales retos, a mí me parece, y bueno, esto lo comento por mi formación en el campo de la psicología, que sigue estando pendiente el tema del aprendizaje. Me parece que con los paradigmas educativos expositivos, memorísticos, estandarizantes, tradicionales, no hemos logrado afrontar los retos que nos plantea el tema del aprendizaje, tanto en entornos escolares formales como en entornos informales. Tenemos que mejorar necesariamente los resultados del aprendizaje de los estudiantes y no me refiero únicamente a las mediciones estandarizadas que se hacen del aprendizaje. Tenemos que promover nuevas literacidades y lenguajes, porque eso es importante en las competencias que se requieren para el siglo XXI y tenemos que considerar que son importantes las tecnologías
digitales, que son pues simple y sencillamente los artefactos culturales del momento histórico social que nos toca vivir, y que todas ellas se tienen que orientar a la educación para la vida. Uno de los grandes retos de nuestra región latinoamericana es lograr que disminuyan las altas tasas de repetición de cursos, el fracaso escolar, el abandono o deserción en los estudios de los estudiantes, pero sobre todo la falta de sentido y significado que genera hoy en día lo que acontece en la institución escolar, y esto implica pues la necesidad de transformar de fondo la institución escolar misma. Considero que es muy importante recuperar o volver a redimensionar cuál es el sentido social que vemos en el tema de la educación. Reitero la importancia de cuestionar si esas políticas neoliberales que han estado presentes en nuestros países desde los años 90 han sido las más favorables en materia de educación. Considero que no porque no lo hemos logrado superar, y más bien parece que se han ahondado, por un lado la inequidad educativa y por otro lado las altas tasas de vulnerabilidad que presentan ciertos grupos. Me parece que tenemos que enfocar como tema prioritario mejorar la distribución social de los resultados educativos. Muchas de las políticas que se han estado planteando en nuestros contextos que querían pues abonar en la dirección de abatir brechas digitales, brechas socioeconómicas, brechas de géneros, no han logrado de ninguna manera los resultados esperados, y pareciera que más bien han intensificado esas situaciones de inequidad. La vulnerabilidad educativa, bueno, está presente en muchos ámbitos, y reitero que esto atiende principalmente a lo que son las situaciones que presentan hoy en día si nos vamos hacia los resultados que las instancias correspondientes nos plantean respecto a cómo están nuestros pueblos originarios, las personas con discapacidad, los grupos desfavorecidos en nuestra sociedad. Es ahí donde me parece que se tienen que cuestionar estas políticas y generar realmente alternativas que permitan recuperar dicho sentido social. Como un dato simplemente, y es un dato en México, pero considero que podemos encontrar datos similares en otros países de la región, pues encontramos, de acuerdo a datos que plantea el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de nuestro país, de México, en el 2017, que tenemos 30.80 millones de personas en situación de rezago educativo. Eso es el gran reto, y por eso es que el sentido social de la educación tiene que repensarse para realmente generar una mayor equidad y una mayor distribución social de los beneficios de la educación. Considero que también es muy importante atender, y eso es un reto que nuestra región no ha logrado resolver, el tema de la literacidad digital. Me tocó participar a instancias de la UNICEF Argentina, a cargo de un proyecto que dirigió el doctor Tedesco, pues el análisis de una de las políticas más importantes en años recientes en nuestros países latinoamericanos, que fue la introducción de las tabletas con la meta de abatir precisamente el rezago y la desigualdad social de los grupos desfavorecidos gracias a la mediación de la tecnología. Este tipo de proyectos en muchos de nuestros países, pues lo que develó o destapó, pues fue precisamente problemas como que tenemos todavía mucho que trabajar, porque en esos proyectos no está clara ni siquiera el inicio de las licitaciones y mucho menos los modelos educativos que son la base de esas políticas educativas. Tenemos que pensar que las tecnologías finalmente tienen que estar orientadas al beneficio, ¿verdad?, de los diferentes sectores educativos y a la adquisición de competencias, no solo para el manejo de las tecnologías o de los aparatos tecnológicos, sino para el ejercicio de la ciudadanía digital frente a las necesidades de la sociedad actual.
Encontramos en este estudio que se realizó en varios países, lo insisto, México, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia, entre otros, que todavía nuestros países se encuentran muy lejos de tener pues la posibilidad de educar para un uso estratégico, ético y seguro tanto en los profesores como en nuestros estudiantes. Encontramos también que todavía incluso el acceso a la tecnología como punto inicial para poder asegurar una distribución social más equitativa de los bienes y servicios que pueden aportar las TIC, pues estaba muy lejos de lograrse. Se encontró también que existía un uso mucho más pragmático que epistémico, es decir, las tecnologías se siguen viendo como elementos técnicos que pareciera ser que amplifican o que reiteran los usos más tradicionales que hacemos en los procesos educativos y que esto no ha generado cambios en la manera en que vemos el conocimiento y mucho menos transformaciones en los paradigmas educativos de fondo. Hay una carencia también de formación, sobre todo en los profesores a cargo de estos proyectos, y los contextos de soporte en las escuelas todavía requieren mucho más apoyo. Sin embargo, encontramos en el tema de las tecnologías que cada día más se intensifica el uso de las mismas en la región. Simplemente comparto un dato que es de la última encuesta que hace la Institución Mexicana de Computación, similar a las encuestas que se realizan en otros países de la región, donde encontramos que cada año se intensifica el promedio de tiempo que los ciudadanos dedican a estar en Internet, haciendo todo lo que ustedes se imaginan: comunicación, recreación, búsqueda de información, trámites con el gobierno, compras por Internet, estudiando en la red, etcétera, ¿verdad? Simple y sencillamente en nuestro país, en México, el cibernauta se conecta a la red un promedio de 8 horas 20 minutos al día. Y esto es un promedio porque también se encuentra que se ha incrementado el número de personas que dicen estar conectadas durante todo el día. Y se ha encontrado, que esas me parece que son las últimas novedades, que cada vez baja más la edad de las personas que podemos considerar cibernautas. Es decir, hoy en día chicos de 6 años ya tienen una vida intensa en eso que llamamos ciberespacio, pero lo interesante es que también personas que se consideran mayores, ¿verdad? 55 años o más, cada vez más intensifican su incursión en el ciberespacio. Y eso pues creo que pone en cuestionamiento aquel concepto que en algún momento se ha manejado mucho durante las últimas décadas, que nos habla que la sociedad está dividida entre migrantes y nativos digitales. Más bien tendríamos que pensar que mentalidades, prácticas de uso, necesidades, ¿verdad?, y demandas sociales son las que cambian el perfil de los cibernautas y que cada día más las personas tienen que estar inmersas en el mundo de la tecnología, aunque la sociedad misma no esté preparada para afrontarlo. Me parece también, y en el tenor de lo anterior, no solo en el tema de la tecnología, sino en el tema de la innovación educativa en general, que una de las agendas pendientes más importantes que tenemos en la región latinoamericana es la de la formación docente en general, una formación docente pensada en la innovación de los paradigmas educativos y en la transformación de la institución escolar. Me parece que ahí hay varias cosas que tendríamos que discutir, no nos dará el tiempo de abordarlas en detalle, pero después de la revisión de la literatura especializada en el tema, me atrevo a comentar que estos 4 aspectos que aquí están mencionados son centrales. Primero, no avanzaremos en la formación de los docentes en nuestra región si no logramos instaurar políticas y condiciones de reconocimiento y trabajo digno a los docentes, ¿verdad? No podemos tener comunidades docentes vulneradas con bajos salarios,
con bajo prestigio y reconocimiento social y poco apoyadas en esa importante labor que realizan. Tenemos que plantear experiencias de formación docente, que permitan la experimentación didáctica, esa experimentación didáctica en el buen sentido de la palabra, pero que esto ocurra en entornos educativos no amenazantes, es decir, propicios al cambio y con condiciones favorables y de reconocimiento, como antes se decía, a la labor del docente. Los docentes, para transformar esos paradigmas educativos y para poder estar acordes a las necesidades de las instituciones educativas que requerimos en el momento actual, necesitan acompañamiento. En muchos escenarios educativos, en muchos países, tanto de sociedades avanzadas como en sociedades en vías de desarrollo, se ha encontrado que la mentoría y la participación colegiada en comunidades de práctica son aspectos importantes a recuperar en la formación de los profesores. Difícilmente los profesores dejados en solitario o dejados a su suerte, sin condiciones propicias, podrán propiciar un cambio. Y la formación tiene que ser una formación en y para la innovación. ¿Esto qué implica? Que la labor de innovación y cambio tiene que estar claro en las personas, el factor humano, son centrales para la innovación, pero también tenemos que pensar que las instituciones educativas como organizaciones sociales son organizaciones que aprenden, que cambian y que se transforman, y que en función de esa transformación podrán apoyar a sus agentes educativos y a sus estudiantes a consolidar y concretar dichos cambios. Otro tema importante, no menos central, es el de la evaluación de los profesores. Sabemos que desde los años 90 se ha dado esa inversión en la relación evaluación y docencia, porque hoy en día parecería que es más importante lo que evaluamos que lo que enseñamos, ¿verdad? Entonces tenemos que regresar a replantear esta idea de evaluación de la docencia desde un enfoque de evaluación para la comprensión y la mejora, y entender que evaluar la docencia no implica nada más evaluar con cuestionarios de opinión la labor del docente. Implica valorar la enseñanza misma, las estrategias didácticas, el currículum, las condiciones de la institución educativa, la participación y la interacción que se da entre los actores educativos. Y bueno, todos estos aspectos me hacen pensar y compartir con ustedes, aunque sea de manera breve, que tenemos que repensar lo que entendemos por aprendizaje, ¿verdad? Porque estamos viendo aquí miradas más sistémicas y más amplias. Es cierto que tradicionalmente desde la disciplina psicológica, los temas de aprendizaje pues se han visto como temas de adquisición de información o cambio de comportamiento, pero hoy en día, desde miradas más sociales y culturales del aprendizaje, tenemos que entender que el aprendizaje genera un significado y que por ende el aprendizaje implica una experiencia. La teoría del aprendizaje significativo, gestada desde los años 60, se ha ido transformando para dar paso a una mirada cada vez más enriquecida que nos permite entender qué es lo que tenemos que lograr en el cambio en las aulas. Hay que entender que el aprendizaje implica también un trabajo de aprendizaje como un aprender a hacer, ¿verdad? Por ende, el aspecto de la práctica y la formación en la práctica va a ser muy importante. Para los estudiantes en sí mismos, la posibilidad de llevar a escenarios reales y de aplicar el conocimiento es algo que define cuando los aprendizajes logran un significado y un sentido. Y bueno, cuando las personas aprenden, ¿verdad? Sobre todo podríamos hablar cuando se aprende para una profesión, pero también cuando se aprende en otros niveles educativos, lo que estamos consolidando es nuestra pertenencia a una comunidad profesional, una comunidad de aprendizaje, una comunidad de especialistas sobre un tema o una materia, ¿verdad?
Una comunidad donde simple y sencillamente estamos aprendiendo procesos de afiliación e integración, colaboración en dicha comunidad que hoy en día se han visto que son centrales, porque el aprendizaje no ocurre en solitario. Y tenemos que pensar también que todos aquellos aprendizajes que ocurren en la institución escolar, pero también en los escenarios informales, generan procesos de cambio, construcción y reconstrucción de nuestra identidad, porque los procesos de aprendizaje, los más significativos, los que generan práctica y los que están vinculados en nuestra afiliación a nuestras comunidades de pertenencia, pues por supuesto que van transformando nuestra identidad. Y entonces el aprendizaje también se debe entender como un proceso de un devenir, es decir, como un proceso donde las personas transitamos por una trayectoria personal a la par que social en esos procesos y vamos construyendo, desarrollando y replanteando nuestros proyectos de vida. Otra cuestión que me parece muy importante para poder entender cuál es el sentido de los nuevos cambios que hay que afrontar, pues es entender que el advenimiento de eso que llamamos la sociedad de la información no es un cambio menor. Estamos hoy en día, y eso lo dicen varios autores, ante una nueva ecología del aprendizaje y de la comunicación. Y eso tiene que marcar la pauta de importantes transformaciones en los escenarios educativos. Tenemos que entender qué es lo que implica esa nueva ecología del aprendizaje y eso cómo ha cambiado ese perfil, esas necesidades o esos intereses del sujeto de la educación. No podemos pensar que los jóvenes que entran a las instituciones educativas hoy en día tienen los mismos intereses, los mismos estilos de vida, las mismas formas de trabajo que los jóvenes que entraron a la educación a mediados del siglo XX, ¿verdad? Y mucho menos aquellos que estuvieron participando en las escuelas, pues en los albores de la educación en la era de la industrialización de nuestras naciones. Es decir, hay que comprender que estamos frente a nuevas realidades y que sobre todo la identidad de las personas que aprenden, sus necesidades ha cambiado sustancialmente. Es decir, hay que promover formas distintas, innovadoras, pertinentes, situadas de aprendizaje y convivencia escolar, porque la construcción de la identidad del aprendiz, el sentido y el significado de lo que se aprende, pues son los aspectos clave para poder atender esa nueva ecología del aprendizaje. Aquí quisiera presentarles, pues de una manera breve, cuáles son los rasgos que caracterizan a esa nueva ecología del aprendizaje que se viene consolidando y desarrollando en este siglo XXI. Pero fíjense ustedes que en el lado izquierdo estamos viendo una imagen. Esa es la forma que un joven representa para sí mismo lo que entiende como una nueva ecología del aprendizaje, ¿verdad? Es una representación icónica donde nos habla de una manera muy imaginativa y simbólica de que estamos frente a nuevos entornos donde se fomenta y se apoya el aprendizaje de una manera dinámica y donde las personas están dirigiendo sus aprendizajes a la autoorganización y a la individualización, ¿verdad? Donde ya la estructura de trabajo, las organizaciones, la forma en que se aprende ha cambiado, ¿verdad? Estamos ante formas emergentes, diversas, vinculadas con la vida. Y del lado derecho les he querido poner una síntesis muy breve de la manera en que autores como Cole y Barron representan qué implica esa nueva ecología del aprendizaje, ¿verdad? Entre ellos están los factores que tienen que ver con un cambio social, histórico, en el contrato social, en las formas de generación de conocimiento, bienes, servicios, en la nueva geografía universal y social que estamos viendo. Pero hay que entender que hoy en día tenemos una multiplicidad de escenarios de agentes educativos y que los roles y las prácticas de las personas en el plano de la educación han cambiado. Uno de los grandes retos es cómo logramos vincular el aprendizaje formal
institucional y escolar con los aprendizajes informales, porque lo que se está encontrando es que cada vez más la intensidad el interés, la motivación por el aprendizaje informal pareciera que está ganando el terreno al aprendizaje formal. Las personas hoy en día además no se pueden contentar con la formación que logran en ciertos tramos de la escolaridad en las escuelas. Hoy en día tenemos que ser aprendices a lo largo y a lo ancho de la vida. El aprendizaje nunca termina. Las diferentes etapas de la vida siempre nos tienen que representar retos y cambios al aprender. Tenemos también que entender que en esta nueva ecología del aprendizaje hay que aprender a utilizar lenguajes y formatos de representación del conocimiento muy diferentes. Considero que el texto escrito, impreso, siempre va a ser relevante, es una forma de conocimiento central, pero hay que acercarlo a una comprensión y a una extracción de significado. Pero también hay que entender que hoy en día predomina lo visual, lo narrativo, lo multimedia y lo transmedia. Y esos son lenguajes de comunicación y formatos de representación que no solo ocurren en los escenarios de la vida cotidiana o la recreación, sino que tendrían que estar presentes en los escenarios educativos, intencionalmente educativos, para promover aprendizajes con más sentido. Hemos hablado, creo que ya hace un momento, de la importancia de las tecnologías de la información y comunicación, de las tecnologías digitales, de los medios de comunicación, de todos esos desarrollos tan cambiantes, tan inesperados y sorprendentes, pero bueno, pues seguirán siendo esa vía privilegiada de acceso a la información y al conocimiento, siempre y cuando logremos educar, lo reitero, para un uso estratégico, seguro y ético de las mismas. Y el aprendizaje hoy en día, pues por lo mismo, está sujeto a contextos muy cambiantes, muy inciertos. El saber se transforma continuamente y las personas, en función de la posición que ocupan en la sociedad, pues pueden encontrar una gran desigualdad de oportunidades. Y ese es uno de los temas que tenemos que afrontar. Considero que en todo lo que he dicho hasta este momento, como una forma de recapitulación, tendríamos que pensar que hay tres conceptos clave. Por un lado, tenemos que abonar a una mayor personalización de la enseñanza en aras de la diversidad. La idea de un currículum lineal, un currículum estandarizado, un plan de formación único para todos y cada uno de los estudiantes, o un currículum donde todo es obligatorio y todos transitan por el mismo camino, pues me parece que ha quedado muy atrás. Tenemos que pensar, por el contrario, en trayectorias personales de aprendizaje que tienen que ser muy dinámicas, muy flexibles, que permitan formar desde esta mirada de diversidad, pero también que permitan potenciar talentos, conocimientos, aprendizajes, experiencias previas. Y tenemos que pensar también que hoy en día hay que estimular eso que se llama perfil prosumidor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestros estudiantes, las personas que son quienes aprenden, no solo se pueden quedar en el perfil de alguien que recibe, consume o aprende información estática. Hoy en día el gran reto y hoy en día la gran realidad que nos aporta la evidencia de lo que sucede en los escenarios de la virtualidad es que las personas construyen contenidos, generan proyectos, cuestionan el saber instituido, abren espacios de creatividad y bueno, pues las personas producen conocimiento y ese conocimiento al ser distribuido colectiva, colaborativamente, pues va generando formas distintas de pensar, de aprender, de transformar todo eso que se sabe. Entonces, estos tres conceptos que son claves tienen que estar presentes en nuestros proyectos curriculares y educativos y en la forma en que manejamos las tecnologías en la educación.
Simplemente veamos lo siguiente, ¿verdad? Ya hemos dicho que las tecnologías de la información y comunicación deben pensarse como artefactos culturales, no solo como herramientas técnicas, sino como aquellos artefactos culturales que nos toca eh, recuperar en el momento histórico y social en el que estamos viviendo y que muchos de ellos son artefactos que van a replantear o transformar ya en el uso y sentido que le dé el ser humano, pues prácticas, mentalidades, formas de hacer las cosas, ¿verdad? Probablemente no siempre para bien, porque el sentido del uso de todo tipo de tecnología puede darse en distintas direcciones, pero cuando hablamos de las tecnologías para la educación, tenemos que recuperarlas desde esta perspectiva. El sentido de Mind Tools, herramientas que potencian nuestras capacidades intelectuales y mentales, es decir, artefactos culturales que nos van a permitir pensar, colaborar, construir conocimiento. Es importante pensar que hoy en día estamos ante nuevas identidades en los sujetos de la educación y aquí eso lo quisiera representar con este esquema que comparte un joven que se llama Jaime, un estudiante joven de la universidad, que nos está queriendo esquematizar cómo es su entorno personal de aprendizaje. ¿Cuáles son aquellas prácticas educativas que desarrolla hoy en día y cuáles son los recursos, las aplicaciones, las fuentes de información con las que trabaja? Las personas o aquellos sujetos con los que interactúa para gestionar todos estos recursos. Fíjense ustedes cómo esto conforma las posibilidades de nuevos escenarios, nuevos retos y nuevas formas de aprender. Y bueno, no me queda la duda de que el factor humano es el centro de la innovación y quisiera compartir con ustedes como un ejemplo. Yo les voy a dejar, por supuesto, la liga porque me gustaría que con más tiempo pudieran ustedes acceder a lo que aquí van a ver, pero este es un sitio web que hoy en día es algo pues inédito, podríamos decirlo, para las personas que venimos de otras generaciones educativas, pero de alguna manera habitual y con mucho potencial hoy en día, porque son jóvenes que crean sus propios canales en YouTube, tienen ese perfil de prosumidor, plantean en sus canales pues esa integración de esos diferentes espacios de aprendizaje y desarrollo humano a lo largo de su trayecto de vida. Este, que es un canal en YouTube, por ejemplo, ha sido desarrollado por un joven que es un profesional de la medicina, se ha titulado ya como médico, ya tiene una maestría, pero por otro lado es un joven muy talentoso que le encanta la producción audiovisual, le gusta hacer videos, tutoriales, le gusta la música, es un apasionado de los videojuegos y en torno a todos estos ámbitos de competencia y experticia, crea un canal en YouTube con el cual comparte sus conocimientos y comparte sus producciones. Aquí podrán ustedes encontrar precisamente el ejemplo de esos nuevos perfiles de los estudiantes del siglo XXI, de los chicos que algunos llaman millennials o que ubican ya incluso en generaciones más avanzadas y que tienen otras capacidades, intereses y posibilidades de ejercer el conocimiento. Invito a nuestra amable audiencia a que pueda entrar en un momento determinado a esos espacios y links que les he compartido en esta presentación para que puedan explorar todas esas posibilidades y escenarios donde vamos a encontrar precisamente ejemplos de la innovación de los paradigmas educativos. Pero seguramente ustedes dirán, ¿qué es la innovación? Porque hay muchas maneras de entender la innovación. Para algunos la innovación, pues simplemente la introducción de una serie de modas o algún tipo de transformación en lo que se viene haciendo. Pero fíjense que la innovación realmente implica cambios de fondo. Para hablar de verdadera innovación, tenemos que cambiar paradigmas, transformar mentalidades, cambiar prácticas socioculturales, resolver problemáticas
que se viven en ciertas comunidades, que pueden ser comunidades educativas o comunidades en escenarios sociales muy diversos. Yo aquí recupero lo que nos dice la UNESCO, que la innovación es un proceso de destrucción creadora en condiciones de incertidumbre, ¿verdad? Porque tenemos que dejar ciertas cosas que hacíamos, pensábamos, resolvíamos, gestionábamos de cierta manera y adquirir nuevas formas de afrontar esas problemáticas y resolverlas. Es cierto que toda invención, pues no en sí misma es una innovación, hasta que responde a una demanda sensible de la sociedad y hasta que la sociedad o el grupo humano que recibe esa innovación pues se convence de las ventajas que ésta tiene, la adopta y ésta cambia, ¿verdad?, la forma en que habitualmente se hacen las cosas. Hay que reconocer que las innovaciones generan tensiones, porque recordemos, es un proceso de destrucción creadora. Estamos dejando formas de pensar o de hacer que seguramente, aun cuando no eran ya las más operantes, pues nos generaban una cierta cotidianeidad, una rutina, una seguridad, y en ese momento de cambio, ¿verdad? Pues van a aparecer una serie de costos, algunos autores dicen costos cognitivos, yo me atrevo a decir también que costos afectivos, que se generan en la etapa de transición para adoptar dichas innovaciones. Entonces, entendido así, nos daremos cuenta que no son procesos tersos, no son procesos fáciles y son procesos que se pueden dar en un ir y venir y que la innovación representa también una serie de dilemas. Ya para ir cerrando nuestra presentación, quisiera sobre todo comentarles algunos dispositivos pedagógicos que espero que para ustedes sean ejemplos de estas experiencias de innovación. En todos ellos he querido hablar o introducir ejemplos de lo que es un aprendizaje más activo, más centrado en la experiencia, que recupera no solo el discurso científico, sino el narrativo, que recupera también todo lo que es ese vínculo entre lo formal, lo informal, esas representaciones transmedia que solemos hacer hoy en día del conocimiento y que por supuesto está pensado como un aprendizaje distribuido. Algunos ejemplos que ustedes encontrarán en esta presentación, yo simplemente los mencionaré, pero mi idea sería que ustedes pudieran acceder a los links que hemos colocado en cada una de las diapositivas para poder tener la oportunidad de explorar aquellos que les sean de interés, pues se vinculan con lo siguiente. Por un lado, la metodología de proyectos, pero aquí van a ser proyectos situados que tienen esa cualidad de proyectos multimedia y que permiten introducir a las personas que están aprendiendo en algún ámbito en particular en escenarios lo más cercanos posibles a la realidad, a los contextos situados que les interesan. Vamos a ver también otra metodología que me parece que se ha replanteado, si bien es una metodología que tiene ya muchas décadas de venirse trabajando en el ámbito educativo, hoy en día se ha recuperado por las posibilidades que ofrece para un aprendizaje activo y experiencial, y esto es el caso, los casos de enseñanza. Vamos a dejarles aquí algunos ejemplos de casos de enseñanza en lo que hoy en día se llama formato electrónico, que permiten que un caso sea en realidad un escenario de apertura a toda, pues un ámbito muy amplio, con muchos elementos para poder introducirse a fondo en una situación problemática y entender las perspectivas y asuntos humanos que implica. Vamos también a compartirles una serie de proyectos que lo que tienen como interés es acercarse a la realidad y a la perspectiva de las personas que están viviendo ciertas situaciones para poder entender desde dentro de las comunidades, desde sus planteamientos, desde su cultura, las situaciones que hay que atender. Y en este caso hemos elegido como ejemplo un proyecto de fotovoz. Así como también hemos elegido algunos proyectos donde se destaca eso que se llama ocio humanista,
porque fíjense ustedes que durante mucho tiempo se contrapuso la capacidad de aprender o la posibilidad de aprender como espacio de trabajo con las posibilidades de recreación, de uso de tiempo libre, de aprendizaje basado en el juego, de aspectos motivantes en sí mismos o conductas autotélicas. Hoy en día, en esta nueva ecología del aprendizaje, estas dicotomías se han replanteado y hoy se habla de ocio humanista, ¿verdad? La posibilidad de lograr aprendizajes muy valiosos en esos escenarios de vida que podemos considerar muy lúdicos y muy vinculados con aprendizajes informales. Otro ejemplo que queremos compartirles, pues nos habla de lo que es la posibilidad de trabajar mediante relatos digitales e incidentes críticos, porque es a partir de recuperar situaciones muy concretas de la vida de las personas, situaciones que plantean problemáticas reales, que podemos replantear las soluciones y las formas de aprender y la forma de llevar el conocimiento que a veces en las disciplinas lo solemos ver como teorías muy inertes y muy rígidas y que solo van a tomar sentido cuando los vemos como aprendizaje en la acción. Y finalmente, pues vamos a hablar sobre todo de portafolios y entornos personales de aprendizaje, que son experiencias en las que ustedes van a poder ver cómo desde esa diversidad y construcción de trayectorias personales para aprender se potencia muchísimo al sujeto de la educación. Les dejaré aquí el link para que ustedes lo consulten en el momento que consideren pertinente de un portafolio electrónico. Recuerden ustedes que los portafolios son colecciones de evidencias de aprendizaje o de trayectos de vida o desarrollo de una persona en particular. Pueden ser también de un equipo de trabajo, pero aquí se trata del portafolio electrónico desarrollado por una joven que tiene síndrome de Down. Y en este portafolio, que es un portafolio que da cuenta de la educación inclusiva, de la importancia de la diversidad, de la capacidad de aprender y de desarrollarse de una persona en esta o en cualquier otra condición, ¿verdad? Nos da cuenta del proyecto de vida y de la trayectoria académica y personal que ha logrado realizar una joven que se llama Anabel. Es por eso que se llama El Rincón de Anabel. Esta chica ha logrado derribar barreras que son las que realmente definen lo que es la discapacidad, ¿verdad? Es una joven que ha logrado inclusión social, educativa y laboral y que ha logrado además transitar en diferentes niveles educativos con los apoyos debidos para lograr aprendizajes muy significativos y hoy en día muestra cómo toda persona, aún teniendo una condición de discapacidad, es una persona que puede tener una vida productiva, una vida donde ejerce una ciudadanía, donde es una persona sujeto de derechos y donde puede ser un alguien que contribuye a su sociedad. Espero que ustedes vean este proyecto como un proyecto en el que se ejemplifica precisamente los principios de los que hablábamos al inicio. La equidad, la justicia curricular, la aceptación de la diversidad, etc. Otro proyecto que les queremos dejar, que nos parece muy interesante, sobre todo en la construcción de situaciones didácticas de parte de los profesores, es este que llamamos casos cortos de enseñanza. Porque bueno, un caso lo podemos plantear en base a una narrativa que ya está escrita en la literatura, tanto en el ámbito científico como en el ámbito de las humanidades, de la historia, etcétera. Pero hoy en día podemos construir casos cortos de enseñanza con base en evidencia multimediática, ¿verdad? Y fíjense que aquí hemos tomado como ejemplo la construcción de casos cortos de enseñanza con base en largometrajes. Aquí es el caso de la película Roma. Y aquí la idea es que la narrativa o el texto que aparece, la trama que se encuentra en este tipo de producciones, cuando son producciones de calidad, nos permiten precisamente
desarrollar materiales didácticos y experiencias educativas para analizar alguna problemática social, científica, ambiental, psicológica, sociológica, etcétera. Aquí se ha abordado, con base en una serie de secuencias de esta película, el estudio de lo que es el tema de la situación de la resiliencia femenina a través del tiempo, ¿verdad? Algunos cortes de esta película nos van a poder entender cuál es la situación de la mujer en una cultura como la cultura mexicana, cuál es la situación que se vive en función del estrato social que se tiene, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo la condición de las mujeres y cómo eso pues está inscrito en el contrato social que nos toca vivir. Ustedes van a aprender, si entran a este sitio web, cuáles son los elementos clave para conformar un caso corto de enseñanza. Van a poder ver los elementos centrales, que es la trama de la que se parte para realizar el análisis, las preguntas de estudio, de discusión o facilitadoras, que son el elemento clave para la deliberación, así como una serie de elementos didácticos, materiales complementarios, la guía de tratamiento docente y las estrategias para la evaluación de un caso de enseñanza. Esperamos que este ejemplo anime a las personas que se dedican a la educación a pensar en otros ejemplos de casos de enseñanza, aprovechando videos, cortometrajes, largometrajes y en general material multimedia que incluso puede ser generado por la propia comunidad educativa. Aquí les dejaremos también el link para que ustedes accedan al proyecto de Fotovoz, que en este caso es un proyecto muy interesante porque nos habla de una situación de inclusión educativa y social de jóvenes con discapacidad intelectual que asisten a la universidad. En este caso es un programa que lleva la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Psicología y se llama Construyendo Puentes. En este proyecto colaboran jóvenes con discapacidad intelectual y estudiantes que se están formando para psicólogos, quienes realizan equipos colaborativos de trabajo. Los jóvenes que se forman como psicólogos fungen como compañeros de aprendizaje y emprenden una serie de actividades de carácter colaborativo donde pues realizan entrevistas, realizan investigación, hacen trabajo de lecturas, definen un proyecto que es de interés para ellos mismos y lo consolidan utilizando recursos tecnológicos y didácticos. Aquí este fue un proyecto en particular que realizaron en el Museo de la Memoria y Tolerancia, también como un ejemplo de otros escenarios para aprender, de la importancia de salir de las cuatro paredes del aula para incursionar en escenarios reales. Y aquí lo que tanto los jóvenes con discapacidad intelectual como los estudiantes de psicología realizaron fueron entrevistas a personas que asistían a una exposición en este museo bajo la temática de el derecho a tener una pareja y a tener una relación, ¿verdad?, que no sea objeto de estigma y que no sea objeto de rechazo en la sociedad por motivos de que las parejas pertenezcan a la comunidad LGBT o que sean personas con algún tipo de discapacidad. Sugiero a la amable audiencia que se dé la oportunidad de escuchar lo que el público que asiste a este museo está comentando a los jóvenes acerca de cómo observa esa estigmatización de nuestra sociedad mexicana en torno a la posibilidad de elegir con libertad una pareja, tener una relación y ejercer sus derechos como personas. Finalmente, un proyecto más que les quisiera dejar como ejemplo de esas necesidades y posibilidades de innovación con la tecnología tiene que ver con lo que llamamos nuevos escenarios o entornos para aprender, pero entornos personales para aprender en la virtualidad,
donde lo importante es que nuestros jóvenes puedan construir sus propios espacios educativos, ¿verdad? Donde en esos espacios se puedan colocar aquellas herramientas, aplicaciones, fuentes de información, redes personales de aprendizaje que hacen sentido en función de distintos temas o intereses. Les comparto aquí un proyecto desarrollado por un joven que está estudiando en el posgrado de psicología en el ámbito de la educación, que ha construido una página en la que da cuenta específicamente de cómo es que él gestiona esos espacios personales para aprender, cuáles son sus recursos, cómo es que la tecnología ha dado sentido a sus espacios de vida, qué otros escenarios son escenarios claves para aprender, con qué personas colabora, cómo es que la vida en el mundo digital ha cobrado un nuevo sentido. Van a ver ustedes que esto nos permitirá entender esas nuevas identidades de nuestros jóvenes frente a la tecnología y esas nuevas maneras en que gestionan el conocimiento, y aprenderán ustedes también los recursos de lo que se llama multimetodología autobiográfica extendida, que es un conjunto de técnicas cualitativas emanadas de la investigación etnográfica que nos permiten entender cómo se va configurando la identidad de un aprendiz. Aquí encontraremos que este es otro ejemplo, me parece a mí muy interesante también para hablar de la innovación y de esos nuevos escenarios educativos, pues el trabajo a través de incidentes críticos. Si ustedes lo saben o lo recuerdan, fue a mediados del siglo XX que se empezó a trabajar con la estrategia de los incidentes críticos, porque bueno, podíamos encontrar, que fue el caso inicial, pilotos aviadores muy bien entrenados para desempeñar su función, pero que seguían cometiendo errores debido a qué era lo que sucedía en la práctica de la profesión para la que estaban también entrenados, que no los dejaba ajenos a cometer errores. Entonces se les empieza a pedir que hagan el relato de esos sucesos de la vida cotidiana o profesional, que son los que les generan ambigüedad, error, duda, sorpresa, y que son los que se consideran por ello pues incidentes críticos, dada su falta de coherencia, de ética, los resultados desfavorables que se presentan. Esta es otra estrategia sumamente interesante en la cual no solo podrán ustedes identificar cuáles son aquellos aspectos que generan más complejidad o incertidumbre en un ámbito profesional o social determinado, sino permiten analizar la identidad de las personas involucradas, la manera en que toman decisiones y la manera en que solucionan problemas. Esta es una excelente estrategia de formación docente y de profesionales que nos parece que está innovando las posibilidades de acceder a otras formas de pensar la formación o la capacitación de los seres humanos a lo largo de la vida. Aquí les dejo también una pauta con la que se suele hacer el análisis o la discusión de esos incidentes críticos y un sitio web donde ustedes podrán encontrar mucha más información sobre el tema. Bueno, espero que estos ejemplos que sean de interés para ustedes, lo que nos permiten es concluir que requerimos un cambio de fondo en los paradigmas educativos y en las condiciones en que operan las instituciones en nuestro país y en general en nuestra región latinoamericana. Yo reitero que esos cambios, más allá de tener una preocupación por los procesos que se plantean desde los intereses de las empresas sociales, los cuales son importantes, son legítimos, tienen que ver con el trabajo, no solo deben ubicarse en ese interés, tienen que estar precedidos por cuestiones como la equidad, la inclusión, la justicia social y la diversidad, que son las características más sobresalientes de lo que tenemos que atender en nuestros países. Otra conclusión es que las innovaciones, claro, implican a los seres humanos y el ser humano es el factor más importante, pero una innovación para lograr concreción
requiere ser sistémica, ¿verdad? Y tiene que tomar como centro lo que ocurre tanto con profesores como con estudiantes en el contexto concreto en el que se desenvuelven. Las tecnologías, desafortunadamente, me parece que no han sido trabajadas desde la perspectiva que aquí se comentaba. Las tecnologías deben entenderse como artefactos culturales y eventualmente, como lo planteaba Vygotsky, como prótesis de la mente. Y finalmente, ya mi último comentario es que hay que replantear esos escenarios educativos y reconocer que estamos ante una nueva ecología del aprendizaje y que no podemos seguir enseñando de la misma manera en los mismos escenarios y de la misma forma. De entrada, tenemos que replantear todos nuestros dispositivos pedagógicos y recrear otros escenarios para educar. Les dejo aquí con mucho gusto algunos materiales que espero que sean de su interés. Y si ustedes desean buscar más ejemplos como los que ahí hemos comentado o incluso los que hemos comentado, les dejo el sitio web del grupo de investigación al que pertenezco en la Facultad de Psicología de la UNAM, que es el grupo Guidet. También les dejo con mucho gusto mi correo electrónico y muchísimas gracias por su amable atención.